Hola, te doy la bienvenida al curso de ortografía del español. Arrancamos con el módulo 1, que a su vez se corresponde con la primera lección en la que veremos el alfabeto español. Primero debemos saber que el alfabeto español tiene 27 letras. 5 son vocales y 22 son consonantes. Primero veamos las vocales. A, E, I, O, U. Aquí vemos algunos ejemplos de palabras que empiezan por la letra A. Amigo, árbol y amor. E, de estrella, escalera y elefante. I, igual, izquierda e invierno. O, ojos, 8 y oveja. Y la última vocal es la U. 1, ubicación y uvas. Ahora vamos a ver las 22 consonantes del alfabeto español. Al igual que hemos hecho con las 5 vocales, vamos a ver algunos ejemplos de palabras que empiezan por cada una de las consonantes. Asimismo, veremos algunas características especiales como la H que es muda o el origen de la letra ñ. Empezamos por la B, de boca, bicicleta y búho. C, casa, 5 y cerezas. D, de dulce, 2 y diente. F, fruta, fiesta, flamenco. G, gato y gata, gafas y gusano. H, esta letra es muda, es decir, no se pronuncia, tal y como vemos en estos ejemplos. Hielo, huevo y helado. J, de jamón, joya y jirafa. K, koala, kiwi y kilo. L, letras, libro y loro. M, de mesa, música, manzana. N, de naranja, noche, 9. Ñ, piña, ñora y niño y niña. P, piano, pez y pera. La Q, de queso, querer y química. R, rana, reloj y regalo. S, de sandía, sol y sal. La T, de tomate, tambor y tortuga. La V, de vaca, viento y velero. W, web, wifi y waterpolo. X, xilófono, xilografía y saxofón. La Y o Y, de yogur, yema y yegua. Y por último, la última letra es la Z, de zorro y zorra, zapato y zanahoria. Aunque no forman parte del abecedario, también debemos tener en cuenta los dígrafos. Estos son combinaciones de 2 letras que equivalen a un único fonema o sonido. En español hay 5 dígrafos, que son los que vemos aquí: che, elle, gu, q y r.
Además, debemos tener en cuenta que cuando empezamos una oración, solo ponemos en mayúscula la primera letra del dígrafo. Esto se debe a que los dígrafos se componen de 2 letras y solo debemos escribir en mayúscula la primera de ellas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras que comienzan con cada uno de los dígrafos. Empezamos con la che: chispa, chino y chocolate. Elle, de llave, llover y llorar. Gu, de guepardo, guindilla y guitarra. Q, de queso, 15 y quemar. Y finalmente la R, de perro, guitarra y gorra. Los ejemplos que vemos en este caso no empiezan por doble R, porque en español este dígrafo nunca se pone al principio ni al final de una palabra. Aunque a lo largo del curso indagaremos en las distintas normas que nos explican el uso de cada letra, me parece interesante comentar algunas peculiaridades del alfabeto español, como la letra ñ surgió durante la Edad Media ante la necesidad de abreviar algunos grupos de consonantes. Las letras B y V se pronuncian exactamente igual. Además, la H es muda, es decir, no tiene sonido. Y la R, al principio y al final de palabras, se pronuncia fuerte. También es interesante que sepas que la W solo se usa con palabras procedentes de otros idiomas. Como veis, la ñ es como una N con un trazo horizontal encima. Este trazo se llama virgulilla. La ñ surgió para abreviar algunos grupos de consonantes de palabras procedentes del latín, como la doble N de annus, que en español es año, el compuesto GN de pugnus, el cual ha derivado en puño, y el compuesto NM de somnus, que significa sueño. Además de abreviar estos grupos de consonantes, la ñ también sustituyó la sílaba ni, seguida de vocal. De modo que en vez de Hispania decimos España, o en vez de señor decimos señor. No olvides que en español las letras B y V se pronuncian exactamente igual. Esto muchas veces puede hacer que haya palabras que, aunque se escriben de forma distinta, tienen la misma pronunciación. Aquí tenemos 2 ejemplos. Vaca se escribe con V cuando nos referimos al animal, pero si se trata del soporte para el equipaje que se coloca sobre los coches, debemos escribir vaca con B. Por otro lado, la palabra hierba se escribe con B cuando se trata de la planta. Sin embargo, la primera y tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo hervir es hierba con V. La ausencia de sonido de la letra H también hace que existan algunas palabras que, aunque no se escriben igual, su pronunciación sí es la misma. De esta forma, hola con H se usa para saludar, pero hola sin H se refiere a las ondas que se forman en el mar. También debemos tener cuidado con los verbos ojear con H y ojear sin H. El primero deriva de la palabra hoja y significa pasar rápidamente las hojas de un libro. En cambio, ojear sin H viene de la palabra ojo y lo usamos como sinónimo de echar un vistazo. En relación a la letra R, no olvides que esta puede tener una pronunciación suave, como en ahora o loro, y una pronunciación fuerte, como en ratón, perro o ayer. Como puedes observar, la diferencia no radica en si solo se trata de una R o de 2, pero esto lo veremos en el siguiente módulo del curso. La última peculiaridad del alfabeto español que vamos a ver en esta primera lección está relacionada con la letra W, y es que habrás observado que en español no hay muchas palabras que contengan esta letra. De hecho, esta letra es ajena al idioma español, por lo que todas las palabras que tienen una W son préstamos de otros idiomas. Aún así, debes saber que no todas las palabras extranjeras que han sido adoptadas por el español conservan la W, sino que algunas han experimentado
un proceso de adaptación en el que la W se ha transformado en una V. Aquí vemos ejemplos de los dos casos. Por un lado, el término váter ha sido adaptado de la palabra inglesa water closet, que en español significa inodoro. También encontramos la palabra vagón, que procede del término alemán Wagen, que en español se refiere a los coches de los trenes. Por otro lado, Walkman y Kiwi conservan la W, la cual se pronuncia como en inglés. Para concluir, vamos a repasar el alfabeto completo. Repite conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, o Y y Z.